Bienvenido a Cluedo Complutense, Más allá del misterio, un podcast donde analizaremos la serie de eventos que acabaron con la vida de Álvaro Yebra. Para ello se sigue la evidencia que ha obtenido la inspectora Reyes, las incongruencias en las declaraciones y los actos de los sospechosos y todo aquello que hace falta por contestar o lo que se ha omitido por completo. Ya tenemos nuestra teoría final. Empecemos. En las horas nocturnas del 31 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Información, Lucía Marín y Álvaro Yebra se habían quedado en la quinta planta para grabar un cortometraje para la asignatura del profesor Antonio Ullate. Mientras que Álvaro es quien propone la idea, Lucía le sigue sin considerar qué consecuencias tendría el ser descubierta: perder su beca de la universidad. Esto se debe a que Álvaro tiene un personaje narcisista y Lucía estaba empezando a ser consciente de ello, por el podcast que estaba escuchando en la mañana del mismo día. Para poder quedarse en la facultad, tanto Álvaro y Lucía se esconden en los cubículos distintos del baño de mujeres en la quinta planta a las 7:30 de la noche, antes de que cerrara la facultad. En su cubículo, Álvaro encuentra un pendrive en el suelo y decide guardarlo para luego ver de quién es. Después de un rato, ambos salen para grabar su cortometraje. A las 8:30 suena la alarma de Lucía para ir a trabajar y ambos deciden grabar una última toma e irse. Mientras se preparan para irse, escuchan un ruido extraño que los impulsa a bajar las escaleras hacia la salida. Pero la única que se encuentra asustada es Lucía, mientras que Álvaro lo ve como un chiste. Pero en su camino hacia la salida se da cuenta que ha perdido una carta que había redactado para Lucas. Esta era una carta que había escrito Álvaro para convencer a Lucas de no tirar el proyecto en el que estaban ambos trabajando. La carta estaba firmada por Álvaro porque, al tener rasgos narcisistas, basa todos sus personajes en sí mismo. Álvaro decide regresar por la carta y Lucía decide seguir hacia la salida. Álvaro llega a la quinta planta y empieza a buscar su nota. Mientras recogía la nota, empezó a escuchar a dos personas conversando sobre cómo hackear los sistemas de la facultad y necesitar un pendrive que habían perdido para hacerlo. Álvaro reconoce a ambos: Lucas Gómez y Sara Vinuesa. Álvaro comprende la importancia del pendrive y sospecha que su contenido puede tener algo que le haga daño a Sara, la única persona que lo pone nervioso por sus aires de superioridad. Álvaro, por considerar a las personas como inferiores, aprovecha esta oportunidad para tener la ventaja sobre Sara. Pero, antes de poder llegar a las escaleras para irse, es descubierto por Sara y Lucas. Ambos están sorprendidos de encontrarse a Álvaro a estas horas, y Álvaro decide decirles que tiene el pendrive. Al enterarse de esto, Sara le insiste que lo devuelva, pero Álvaro se resiste. La tensión empieza a elevarse entre ambos y hay un forcejeo por el pendrive. Pero ambos se estaban peleando por un pendrive que no era de ninguno de ellos, sino de Lucas, y aquí es donde entra en la cadena de eventos. Lucas tenía problemas con la asignatura del profesor Ullate, en especial luego del incidente del año anterior cuando lo descubre vendiendo sus apuntes. Para ello, le ha pedido ayuda a Sara para mejorar su calificación en la asignatura. Sin embargo, este venía con un precio: ayudar a Sara a crear el virus. En un momento, Lucas se encuentra de acuerdo con el trato porque necesita pasar la asignatura. Pero, al romperse su ordenador, empieza a tener dudas si debería seguir con el plan. Sin embargo, Sara consigue chantajear a Lucas con un plan de incriminarlo. Lucas tendría sus dudas, pero queda en evidencia que Sara no está mintiendo cuando le notifica al profesor Ullate que sus apuntes habían sido nuevamente subidos. Y como se sabe, Ullate inmediatamente cita a Lucas y esencialmente lo acusa de haber subido los apuntes. Este empieza a poner a Lucas de punta y le decide dar a Sara el pendrive con el virus. Pero cuando están en la quinta planta por la noche, Lucas empieza a ponerse nervioso y a agitarse cuando se entera que Sara ha perdido el pendrive. Mientras que Lucas se altera, Sara no pierde mucha la compostura, porque sabe que si consiguen el pendrive, el primer sospechoso sería Lucas, porque el pendrive es suyo, y tendría un motivo para crear el virus. Aquí es donde empieza la discusión entre ambos que escucha Álvaro. Una vez que empieza el forcejeo entre Sara y Álvaro, Lucas no sabe qué hacer, pero empieza a notar que se están acercando al borde del balcón interior. Aunque intenta avisarles, no logra frenar el altercado y Sara accidentalmente empuja a Álvaro. Esto resulta en que caiga 5 plantas hasta morir en el impacto, el pendrive y la carta con él. Sara decide abandonar la facultad para evitar ser descubierta y le sigue Lucas por detrás, pero este nota que Lucía había encontrado el cadáver de Álvaro. En ese momento Lucía ve a Sara y a Lucas huyendo, pero no le presta mucha atención para enfocarse en revivir a Álvaro. Y, por su sentimiento de culpas, Lucas activa la alarma de incendios para poder ayudar a Álvaro a recibir atención médica pronto, pero no quiere quedarse por miedo de ser acusados del evento. Con todo esto, se puede concluir que se ha cometido un homicidio imprudente donde Sara ha sido el culpable de empujar a Álvaro desde la quinta planta por un forcejeo por el pendrive de Lucas. En la entrevista, Sara es la única que no tiene una actitud nerviosa y quien tiene una gran cantidad de incongruencias en su relato. Sin embargo, Lucía
está tan ansiosa no solo por el hecho de ver el cadáver de Álvaro, sino porque tiene miedo de lo que le pudiera hacer Sara si se entera que la ha delatado. Esto resulta en su desmayo con la inspectora Reyes, pero pese a todo, decide confesar que ha visto a Lucas y a Sara en la facultad. Con esto podemos decir que los culpables de acabar con la vida de Álvaro Yebra son Lucas Gómez y Sara Vinuesa. Somos Humberto Aspurua, Pablo Araque, Sofía Hidalgo y Lucía Domínguez, y hemos resuelto este misterio.